Y nuevamente buenos días a todos los que se están incorporando. Bien, entonces vamos a dividir el trabajo de esta semana de la siguiente forma. Vamos a ver primero ecuaciones de primer y segundo grado con una variable. Y luego vamos a pasar a las inecuaciones de primer y segundo grado con una variable. A su vez vamos a desagregar, ¿no? Primero vamos a ver ecuación de primer grado, luego la ecuación de segundo grado, algunas propiedades, y luego pasamos a las inecuaciones de primer y segundo grado. Muy bien, cuando hablamos de una ecuación de primer grado, nos referimos a que el grado del polinomio al que se reduce es un polinomio de grado 1. Se suele también decir ecuación lineal. En nuestro caso vamos a trabajar por el momento con una variable y pues se puede reducir siempre a esta forma, ¿no? Ax más b igual a 0, donde a es diferente de 0. Es probable que encontremos también ecuaciones donde a valga a 0 y vamos a explicar cómo proceder en esos casos, ¿no? Bien, a esta ecuación que la vamos a llamar 1, recuerden que es a lo que se reduce. O sea, inicialmente podemos tener un problema que hemos planteado, ¿no? Y vamos reduciendo y llegamos a esta forma. Bien, en esta ecuación vamos a ver que los valores de a y b son constantes o números reales, mientras que x es el valor que no conocemos, también llamada variable o incógnita. Y es el valor que queremos conocer. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es hallar soluciones. Las soluciones verifican la ecuación original. Esta es la reducida, ¿no? La 1 es la reducida. Pero podemos nosotros verificar desde el origen antes de llegar a esto, ¿no? Entonces, si nosotros reemplazamos un valor de x que ya encontramos, debe verificar la primera, la segunda, todas las equivalentes hasta llegar a esto, ¿no? Bien, entonces, cuando ya hallamos todas las soluciones que verifican una ecuación, lo que tenemos es el conjunto solución. En el caso de una ecuación de primer grado con una variable, tal y como lo estamos declarando en la parte I, vamos a encontrar que hay una única solución. Entonces, ¿cómo hallamos esa solución? Bueno, una forma es la transposición de términos, ¿no? Ya hemos resuelto algunas ecuaciones pequeñas en las clases pasadas, ¿no? Justamente para hallar algunos valores desconocidos. Entonces, la transposición de términos consiste pues en trasladar un término de un miembro a otro. Nos damos cuenta que hay dos miembros y si es que estamos pasando el otro miembro, si traspasamos esta igualdad. Entonces, este 2, por ejemplo, va a pasar al otro lado, al otro segundo miembro. ¿Y qué pasa con eso? Pues si pasa de un miembro a otro, la operación que está realizando pasa a ser la inversa. Entonces, si aquí, por ejemplo, está sumando, cuando pase del otro lado pasará restando, entonces sería menos 30, ¿no? Menos 28 menos 2 menos 30. Aquí, por ejemplo, este 5 está multiplicando. Entonces, cuando pase del otro lado va a pasar a dividir. Entonces, 5x es menos 30. 5 pasa a dividir el menos 30, me quedaría menos 6. Como lo indicaba, esta es una ecuación lineal, entonces tiene una única solución, por lo tanto su conjunto de solución estará formado por ese valor que es menos 6. Ahora, en cualquier ecuación, como les decía, los valores que encontramos o las soluciones que encontramos deben verificar la ecuación original. En nuestro caso, la ecuación original era esta que estaba por aquí. Entonces, si nosotros reemplazamos, podemos verificarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo digo, ¿no? 5, ese x lo reemplazo por menos 6, le sumo 2. Todavía no sé si son iguales, porque justamente es lo que quiero verificar, y me pongo a operar, ¿no? Entonces, por aquí sería menos 30 más 2, y como menos 30 más 2 es menos 28, entonces esto está correcto. Y de esa forma podemos verificar cualquier ecuación, incluso en los sistemas de ecuaciones también, ecuación cuadrática, cúbica, siempre es posible verificar que la solución que hemos hallado es correcta, reemplazando en la ecuación original. Entonces,
es una forma en que podemos verificar si lo que estamos haciendo está correcto. Bueno, vamos a dejarlo unos segunditos por si alguien desea tomar una captura. Y de repente alguien me pregunta, profesor, ¿y qué pasa si A es 0? Bueno, si A es 0, lo que se forman son igualdades que pueden ser identidades o que forman absurdos. Entonces, las soluciones podrían ser infinitas, o sea, habría infinitos valores que podemos reemplazar a X, o simplemente ninguno lo va a verificar, con lo que el conjunto solución es vacío. Y eso no solamente es para las lineales, sino es de manera general, ¿no? Si llegamos a ver que se reduce todo y se elimina la variable, ojo, se elimina la variable, eso quiere decir que en este caso el A es 0, entonces tenemos que analizar la igualdad que queda. Si esa igualdad se cumple, entonces tendremos que el conjunto solución es infinito, y si esa igualdad no se cumple, pues no tendrá solución, ¿no? Bien, entonces aquí podemos resumir de la siguiente forma lo que les he indicado, ¿no? Lo primero que ya habíamos hallado es cuando el A es diferente de 0. Y hemos visto que el valor que se encuentra es X igual a menos D sobre A. Así que su conjunto solución estaría formado por menos D sobre A, ¿no? Y eso viene de la transposición de términos, ¿no? Este más pasa con menos y el A que está multiplicando pasa a dividir. Entonces lo que observamos es que tiene solución única, como lo había mencionado anteriormente. Pero ¿qué pasa si el A vale 0 y el B vale 0? Entonces, si A vale 0, si este es 0, este 0 voy a tener 0 igual a 0, lo cual se cumple. Entonces, hace un rato lo mencionaba, ¿no? Si la igualdad se cumple, entonces quiere decir que tiene infinitas soluciones. Normalmente nosotros trabajamos con el conjunto de los números reales, así que su conjunto de solución serían todos los reales. Pero en realidad depende del contexto en el que estamos trabajando. Entonces, en este caso presenta infinitas soluciones. Cuando el A es 0 y el B es diferente de 0, esto se anula, voy a llegar que un número diferente de 0 es igual a 0. Obviamente eso no se cumple, como lo había mencionado también. Entonces, cuando veo que esa igualdad no se cumple, el conjunto de solución sería vacío, es decir, no tiene solución. De repente ustedes han escuchado hablar de los sistemas compatibles, incompatibles. Bueno, también se puede aplicar la terminología a las ecuaciones. Cuando tiene solución única, compatible determinado. Cuando tiene infinitas soluciones, compatible indeterminado. Y cuando no presenta solución, incompatible. Veamos un ejemplo. A ver, tenemos que la ecuación en x, n cuadrado por x más 1 igual a 4x igual a 4x menos 2n, me dice que tiene infinitas soluciones. Bueno, la idea sería darle esta forma, ¿no? A x más b igual a 0, luego ver que si tiene infinitas soluciones, entonces a debe ser 0 y b debe ser 0, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer. Bien, entonces lo que observamos es que aquí hay x, entonces primero hay que agruparlas. Agrupamos las x, ¿no? Entonces, para eso pues aplicamos la propiedad distributiva, acá sería n cuadrado por x, y por aquí tendríamos n cuadrado. Ahora, ese n cuadrado por x se va a agrupar con este 4x que pasa a restar. Entonces tendríamos así, ¿no? A ver, vamos a escribirlo aquí con más detallito. Cuando distribuimos queda así, ¿no? N cuadrado por x más n cuadrado. Entonces pasamos todo de un solo lado para que sea 0, pero ya vamos agrupando, ¿no? Pasamos las x por aquí, de esta forma. Bien, entonces como esta tiene x, esto sería n cuadrado menos 4 por x, que es justamente lo que está aquí. Y por aquí tendríamos, ya factorizando un poco, sería n por n menos 2. Bien, entonces ya tenemos todo de la forma ax más b. Según lo que dice esta observación, para que eso tenga infinitas soluciones, esto tendría que ser 0 y esto también. Ojo, pero los dos tienen que ser 0. Entonces no es suficiente con que aquí sea 0 y para ese valor aquí no sea 0, no. Tiene que hacerse 0 para los dos.
Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a limpiar lo que ya usamos. Como habíamos visto, n cuadrado menos 4 tiene que ser 0 y n por n más 2 también tiene que ser 0. N cuadrado menos 4 es 0, quiere decir que n vale 2 o menos 2, ¿no? Porque n cuadrado vale 4. Y por el otro lado tendría que n vale 0 o n vale menos 2. ¿Y esto por qué? Porque nosotros sabemos que si multiplicamos dos números y ese producto es 0, entonces este es 0 o este es 0, ¿no? Si n más 2 es 0, entonces n sería menos 2. ¿Sí? Ahora, n cuadrado es 4 cuando n vale 2 o n vale menos 2. Entonces nosotros queremos el i, pero recordemos que el i es la intersección. Entonces, en este caso, la intersección sería que n vale menos 2. Es el que se repite. Por lo tanto, el valor que estamos buscando es uno solo y es n igual a menos 2. Para ese valor, esta ecuación tendría infinitas soluciones. ¿Sí? Dejamos un segundo para que ustedes puedan tomar su captura y vamos a ver si hay alguna consulta hasta aquí. Aunque es un tema que de repente ustedes ya lo conocen, pero de repente no lo he enfocado de esta manera, ¿no? Normalmente cuando me dicen ecuaciones lineales yo busco resolver nada más, pero ahora estamos viendo que no es exactamente ecuación lineal, pero tiene la forma, puede tener la forma, y ya vemos que, bueno, estamos viendo que hay dos casos que podrían verse de esa forma, ¿no? Cuando es compatible e indeterminado y cuando es incompatible. Listo, a ver, sigamos. Ecuación de segundo grado con una variable. Nuevamente, ¿no? Planteamos una situación problemática, la queremos resolver, pero notamos que al final se reduce a esta expresión, a x cuadrado más bx más c igual a 0, ¿no? Donde la es diferente de 0, a, b y c son reales. Bueno, en realidad podría tomar valores complejos, pero nos vamos a enfocar en los reales en este momento. Si queremos mayor soluciones, vale, factorización también vale, ¿ya? Solamente estamos fijando los valores a, b y c reales para poder aplicarlos en la definición de lo que se llama el discriminante. A ver si se acuerdan por ahí, ¿no? Entonces, esta tercera ecuación, tenemos que las soluciones se pueden hallar y tiene una formulita, se llama fórmula general, ¿no? Entonces, esto que vemos por aquí, este delta que vemos por aquí, es lo que se conoce como el discriminante. Entonces, vamos a ver que hay dos soluciones, la única variante es que aquí le colocamos más y en la otra le colocamos menos, y todos están dependiendo de ese discriminante que vale b cuadrado menos 4ac. Justamente el que a, b y c sean reales me permite analizar cómo son estas dos soluciones, ¿no? Ese discriminante me permite analizar qué pasa si es positivo, qué pasa si es negativo, qué pasa si es cero, ¿no? Pero bien, ya tenemos ahí nuestras soluciones que se pueden calcular en base a esta fórmula general. Como estamos viendo, tenemos dos soluciones como máximo, ¿no? X1 y X2. Bien, entonces, nosotros podemos verificar fácilmente, como ya tenemos las soluciones aquí, podemos verificar que la suma de esas dos soluciones me va a dar menos b sobre a. Es decir, yo no necesito calcular las soluciones para saber cuánto es la suma, porque recordemos que b y a son coeficientes que forman parte de la ecuación original. Así que los extremos de ahí no necesitamos hacer ningún cálculo adicional, ¿ya? Entonces, estas identidades que estamos mostrando, en este caso la suma de soluciones, vamos a ver el producto de las soluciones, se conocen como identidades que relacionan las soluciones y los coeficientes. O también, de repente, ustedes han escuchado hablar de Cardano-Vieta, ¿no? Muy bien. Estas identidades me indican entonces que el producto de las soluciones se puede calcular como C sobre A. Estas dos identidades son identidades de Cardano-Vieta. Ahora veamos el ejemplo número 3. Tenemos que determinar las soluciones de esta ecuación. X cuadrado menos 8x más 6 igual a 0. Tenemos la fórmula general
pero sucede que en algunos casos se puede aplicar también el aspa simple. Ahora, eso en realidad depende de la práctica y de factorizar, ¿no? O descomponer aquí algunos numeritos. Ahora, en este caso vamos a aplicar la fórmula general. Les voy a explicar en el camino por qué, ¿no? Por qué me conviene la fórmula general y por qué no intento el aspa simple. Bueno, en realidad lo más probable es que ustedes en un primer momento intenten la aspa simple y se van a encontrar con que no se puede, ¿no? Entonces, esta fórmula general funciona para todos, pero para eso hay que identificar los coeficientes A, B y C. Bueno, recordemos que la fórmula general, en la fórmula general, mi ecuación es de esta forma. Y como ustedes pueden observar aquí, el A es el que acompaña al X al cuadrado, que en este momento no lo veo directamente, está implícito ahí, es 1. El valor de B es el que multiplica X. En este caso, ¿quién multiplica X? Pues menos 8, eso sería el B. Y el C es la constante que se suma al final. Entonces, en este caso, C sería 6. Pero como ustedes pueden ver aquí en la ecuación original, todos son más. Eso quiere decir que si vemos alguna expresión con signo menos, debemos considerarla con el signo menos. Por eso el A vale 1, el B vale menos 8 y el C vale 6. Bien, recordemos que el discriminante es B cuadrado menos 4 veces A por C. Entonces, si nosotros reemplazamos aquí B cuadrado sería menos 8 al cuadrado. Menos 4 veces A vale 1 y C vale 6. Simplemente hemos reemplazado estos valores. Bueno, operando aquí sería menos 64, ¿no? Perdón, 64. Y aquí sería menos 36, ¿no? 64. Eh, estoy viendo mal, chicos. No me había visto por acá. Aquí sería no 64, aquí menos, y 4 por 6, que es 24, ¿no? Entonces, por eso la diferencia nos daría de esto 40, y ese 40 es el discriminante. Ahora, aquí les explico la razón. Si ustedes intentaron aplicarle un aspa simple, no sale porque este discriminante debe tener raíz cuadrada exacta para que se pueda factorizar por aspa simple. Pero 40 no tiene raíz cuadrada exacta, y es por ese motivo que no lo podemos hacer por aspa simple. Bueno, en realidad se podría, pero requiere más artificios, más conocimiento, y la verdad es que una mente bastante ágil para hacer cálculos con radicales probablemente, ¿no? Entonces ya tenemos el discriminante, lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula. La fórmula dice, no, el x1 vale menos B, que vale menos 8, más menos la raíz del discriminante, todo sobre 2 veces A. Y el x2 vale menos B, menos raíz discriminante sobre 2A. Aquí lo estamos colocando todo junto para no hacer tantos cálculos. Al final reemplazaremos uno con más y otro con menos. Bien, entonces recordemos que menos y menos es más. Tendríamos 8 más menos raíz de 40. Pero ustedes ya saben que ese 40 se puede escribir como 4 por 10. Ese 4 sale como 2. Entonces tendríamos 8 más menos 2 raíz cuadrada de 10, ¿no? En el denominador 2 por 1 vale 2, así que podemos simplificar mitad, mitad y mitad. Y nos quedaría 4 más menos raíz cuadrada de 10. De esa manera ya lo separamos, uno con más, el otro con menos, y tenemos las dos soluciones que forman el conjunto solución, ¿no? Entonces aquí el conjunto solución estaría formado por estas dos. Y si ustedes tienen una calculadora a mano, verán pues que estos números son reales. Entonces, ¿qué sucede? El discriminante era 40, que es mayor que 0, y eso tiene una interpretación que vamos a ver en un momento, que las soluciones son reales y además diferentes, ¿no? Ahora, no es la única forma de resolver. Hace un rato vimos que, bueno, mencioné el aspa simple, pero también, ¿cómo se obtiene esta fórmula? Esta fórmula justamente se obtiene completando cuadrados. Entonces, otra forma de resolver es completando cuadrados, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que a cuadrado menos 2 veces ab más b cuadrado es igual a menos b al cuadrado para cualquier a y b que son reales.
Entonces lo que vamos a hacer es tratar de completar cuadrados. Para tratar de completar cuadrados se parte con el término cuadrático y el término lineal, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos esta ecuación, x cuadrado menos 8x, a partir de ahí trabajamos y lo que hacemos es pues darle forma. Inicialmente, bueno, vamos a pasar el menos 6 del otro lado solamente para darle forma. Y tendríamos entonces x cuadrado, como debe ser dos veces algo por algo, entonces ese 8 lo vamos a escribir como 2 por 4 por x. Entonces el valor b que nos está faltando en este caso tendría que ser el 4, ¿no? Pero aquí debe ir 4 al cuadrado. Entonces le vamos a agregar a ambos lados 4 al cuadrado, que es 16. Por el lado izquierdo tendríamos x menos 4 al cuadrado, y por el lado derecho tendríamos menos 6 más 16, que es 10. ¿Sí? Este cuadrado pasa como raíz, pero pasa con doble signo, porque podría ser positivo o negativo, eso lo vimos en la clase pasada, ¿no? Más menos, y aquí al 10 le colocamos raíz. Finalmente, este 4 lo vamos a pasar a sumar, y ya tenemos las dos mismas soluciones que encontramos hace un momento, ¿no? Entonces esto sería completando cuadrados. Otra idea de completar cuadrados, se las doy aquí, miren, si queremos completar cuadrados aquí, tenía x cuadrado menos 8x. Siempre que sea mónico, o sea que el x cuadrado sea acompañado del 1, ustedes sacan la mitad de aquí, que sería 4. Ese 4 lo elevan al cuadrado y lo suman y lo restan. ¿Ya? Lo suman y lo restan. O lo pasan al otro lado, si ustedes quieren, ¿no? Pero es la mitad y eso al cuadrado. Pero para eso aquí tiene que ser 1. Es una forma bastante práctica de completar cuadrados. Y muy útil en ecuaciones también. Vamos a ver en ecuaciones lo podemos aplicar. Bien, dejamos unos segunditos para que tomen mi captura. Bien, pasemos a otro punto entonces. Resolvamos nuestro ejemplo número 4. A ver, tenemos que la ecuación en x cuadrado más x más 2 igual a 0, tiene soluciones enteras, consecutivas. Entonces nos piden hallar el menor valor de b. Bien, tenemos aquí, vamos a considerar que esas soluciones enteras consecutivas son k y k más 1. Entonces k debería ser entero, k más 1 subconsecutivo. Pero sucede lo siguiente, ¿no? Nosotros le aplicamos justamente las relaciones entre los coeficientes y soluciones. Al sumar estas dos soluciones, la regla dice que eso sería menos b sobre a, ¿no? Bueno, recordemos que aquí el a vale 1, es el coeficiente del x al cuadrado, el b es b, mismo b, y el c vale 2, ¿no? C vale 2. Entonces, este k más k más 1 sería b menos b sobre a, es decir, menos b. Y el producto, pues este también lo podemos calcular. Ahora, pero por otro lado, si operamos aquí, k y k serían 2k más 1, pasamos al otro lado, para que quede con signo positivo. A ver, entonces lo escribimos aquí. Aquí quedaría 2k más 1. Hay dos opciones, ¿no? Esto lo pasamos al otro lado, pasa con negativo, y el b pasa con positivo. O simplemente le cambiamos el signo aquí, ¿no? Le cambiamos el signo aquí, y al hacerlo aquí también se va a cambiar el signo, ¿no? Entonces existen esas dos posibilidades. Bueno, de cualquier forma, el b sería menos paréntesis 2k más 1. Lo vamos a guardar un momento y lo reservamos. Y el producto
el producto de las soluciones según la relación que existe entre los coeficientes y las soluciones sería C sobre A. Pero como había indicado, esto era C y A vale 1, ¿no? Entonces sería 2 entre 1, que es 2. Por lo tanto, tendremos que K cuadrado más K sería igual a 2, y eso quiere decir que K cuadrado más K menos 2 vale 0. Se transforma en una ecuación de segundo grado, la cual podemos resolver, ¿no? Bien, en este caso sí se puede aplicar el aspa simple. Miren, descomponemos aquí dos números que multiplicados me den K cuadrado, sería K por K. Y por el otro lado, dos números que multiplicados me den menos 2. En este caso sería más 2 por menos 1. Multiplicamos aquí, serían 2K menos K, y eso me da K. Eso quiere decir que compré el término central, por lo tanto, cada uno de los valores que me están generando serían factores, ¿no? Entonces sería K más 2, K menos 1. Ahí está. Como la ecuación original decía que el resultado era igual a 0, entonces ahora este producto va a ser 0. Lo que quiere decir que el primero es 0 o el segundo es 0, ¿no? Ahí está. Según esta propiedad tenemos que el producto de dos números es 0, si solo si el primero es 0 o el segundo es 0. Bien, entonces igualamos a 0 por aquí y igualamos a 0 por aquí. Entonces tendremos los valores de K. K sería menos 2 o K sería 1. Y esos valores los podemos encontrar o reemplazar para encontrar el valor de B, ¿no? Finalmente tendríamos que, si K vale menos 2, reemplazamos en asterisco aquí, sería menos paréntesis, 2 por menos 2 más 1. Entonces aquí sería menos 4 más 1 menos 3. Con este menos se hace 3, B vale 3. Si K vale 1, aquí estamos reemplazando el valor de 1. Aquí reemplazamos el valor de 1. Entonces sería 2 por 1, 2, más 1, 3. Con el signo de delante, tendríamos que B vale menos 3. Como nos piden el menor valor de B, entonces la respuesta final sería menos 3. Menos. Bien, vamos a ver si hay algún comentario, alguna preguntita hasta aquí. A ver, me piden la diapositiva anterior, perfecto. Donde está el ejemplo 3. Ya, vamos ahí. A ver, ¿esta es la que quieren, chicos? Ah, la del ejemplo 2. Ya, vamos con el ejemplo 2. Entonces. Ahí está. Ejemplo 2. Listo. Pasamos entonces. Bien, ahora vamos a estudiar la naturaleza de las soluciones. Cuando nos hablan de naturaleza es cómo son, cuántas son, a qué conjunto pertenecen. Entonces, para eso, el discriminante nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, si el discriminante es positivo, ya vimos en una de las soluciones que las soluciones eran reales y diferentes. Otro caso es que el discriminante sea cero, entonces las soluciones son reales e iguales. Y si el discriminante es menor que cero, vemos que las soluciones son complejas no reales. Y además son
conjugadas. Entonces, si nosotros vemos que estamos trabajando en los reales y queremos valores reales, bueno, pues nos servirá esta o esta. Pero si vemos que el discriminante es menor que 0, tenemos que interpretar qué es lo que quiere decir ese discriminante menor que 0. Y bueno, lo que quiere decir es que probablemente como es una ecuación, que no tenga solución, ¿no? No tenga solución en los reales. No se puede, entonces, ¿no? Justo hemos mencionado que las ecuaciones pueden ser compatibles o incompatibles. Incompatibles cuando no tienen solución. Es cuando queremos tratar de extender alguna situación, pero lamentablemente no siempre se puede, pues, ¿no? Y eso justamente va a generar este tipo de situación. ¿Sí? Además de esto, de la naturaleza de las soluciones, también es posible y a veces es necesario que nosotros construyamos una ecuación cuadrática, mónica, quiere decir que el coeficiente principal o el coeficiente del x al cuadrado es 1, porque puede ayudarnos en muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, más adelante vamos a ver ecuaciones de grado superior, y a veces al conocer una solución o dos soluciones podemos construir un polinomio igualado a 0 genere las soluciones de la ecuación original, ¿no? Entonces me conviene pues saber cómo generar una ecuación cuadrática a partir de sus dos soluciones. ¿Sí? Entonces primero vamos a colocar un x cuadrado, luego si m y n son las soluciones vamos a colocar aquí menos, y vamos a sumar esas soluciones, que luego las vamos a multiplicar por x. Finalmente las soluciones que me dan las voy a multiplicar. Ese resultado lo voy a igualar a 0 y listo, ya tengo mi ecuación cuadrática mónica. Ahora, hay infinitas soluciones que tienen las mismas, infinitas ecuaciones que tienen las mismas soluciones. Se obtienen justamente con las ecuaciones que son llamadas equivalentes. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, para estas ecuaciones equivalentes, multiplicando todo por una constante diferente de 0, sumándole a ambos lados también alguna cantidad, ¿no? Pero principalmente multiplicando por un valor diferente de 0. Y conseguiré infinitas ecuaciones equivalentes a esta. Ahora, pero la mónica es única porque su coeficiente debe ser 1, ya no puedo multiplicar por nada aquí, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces un ejemplo de cómo hacer esto. Entonces vamos a construir una ecuación cuadrática mónica donde 4 y menos 7 sean las soluciones. Ahora, como les repito, si les piden otro tipo de ecuación cuadrática que ya no sea mónica, ustedes pueden partir de aquí y luego darle forma, ¿no? Muy bien, entonces, de acuerdo a esta observación, vamos a colocar x cuadrado menos y vamos a sumar las dos soluciones, es decir, el 4 y el menos 7, respetando sus signos, los vamos a sumar. 4 menos 7. Y también el 4 y el menos 7, respetando sus signos, los vamos a multiplicar. Ahí está. Como 4 más menos 7 sería menos 3, con el menos que está delante sería más, me quedaría más 3x, ¿no? Y por aquí me quedaría menos 28. Así que listo, esa es la ecuación cuadrática mónica cuyas soluciones son 4 y menos 7. Y si le dicen, no, a ver, por ejemplo, ¿no? Quiero una ecuación cuadrática cuyas soluciones sean 4 y menos 7, y de repente por ahí me dicen, ¿no? Que el coeficiente principal sea el menor par. El menor par. Entonces, como quiero hacer que sea su coeficiente principal el menor par, sería 2, ¿no? Multiplicamos todo por 2 y listo. Y listo, ya tengo la ecuación. O sea, lo que hemos hecho es multiplicar por 2 aquí, por 2, ¿no? Por 2 también. Y de esa manera obtuvimos una ecuación que sea equivalente, es decir, que tiene las mismas soluciones. Pero que cumple la condición en este caso de que el coeficiente principal sea el menor par positivo, ¿no? ¿Okay? Entonces, así ustedes pueden generar infinitas las que quieran, ¿no? Las que quieran. Bien, vamos a ver si hasta aquí todo bien. A ver, por aquí me piden el ejemplo número 4. Ya, perfecto, no hay problema. Todavía estamos aquí, entonces podemos explicarlo. A ver.
Regresemos. Ahí está. Bien, vamos a borrar aquí para poder explicar. Yo tengo esta ecuación, ¿no? Esta ecuación. Y el dato que me dan es que las soluciones son enteras consecutivas. Por lo general, si ustedes le dan alguna particularidad respecto a las soluciones y tienen la ecuación, o sea, la forma más o menos de la ecuación, la sugerencia es justamente que utilicen esta propiedad, ¿no? La suma de las soluciones es menos b sobre a, y el producto de las soluciones es c sobre a. ¿No? También es posible que ustedes reemplacen en la ecuación y vean, ¿no? Pero se van a dar cuenta que se van a demorar mucho, ¿no? Si yo reemplazo esta y esta ambas soluciones, también podría hallar el valor de b, sería otra opción, ¿no? Pero, como les repito, complica un poquito la cosa, ¿no? Entonces, lo más recomendable es aplicar estas dos, o una o las dos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es lo siguiente, ¿no? Como me dicen que sus soluciones son enteras consecutivas, aquí estoy considerando estas dos soluciones, suponiendo también que K es entero, y que ellas sean consecutivas, ¿no? Una es K, la otra es K más 1, de esa manera conseguimos el consecutivo. Bien, entonces lo que hemos hecho, este es como el X1, este es el X2. Entonces lo que hemos hecho aquí es sumar X1 con X2. Según la formulita, bueno, según la regla sería menos B sobre A, que en este caso sería menos B sobre A, ¿no? De ahí queda menos B entre 1. Y eso pues es menos B. Entonces como menos B es K más 1, es decir, 2K más 1, B será pues el opuesto de eso, ¿no? Opuesto de 2K más 1. ¿Okay? Bien, eso es la primera relación de Cardano, es aquí. En la segunda vamos a multiplicar X1 por X2. Entonces según la regla, eso es C sobre A. Bueno, C vale 2, A vale 1. De ahí sale 2 entre 1, que es 2. Si acá y nosotros multiplicamos sería K cuadrado, ¿no? Distribuimos, K cuadrado más K sería igual a 2, ¿no? K cuadrado más K igual a 2, entonces el 2 lo pasamos a restar y se genera una ecuación cuadrática. Lo que hicimos ahí fue factorizar, ¿no? K por aquí, 2 y menos 1. El producto me tiene que dar menos 2, es correcto. El producto me tiene que dar K cuadrado, correcto. Y al multiplicar en aspa, 2K más menos K me tiene que dar el término central y todo ello se cumple, ¿no? Entonces tendría el factor K más 2 por K menos 1, ¿no? Ahí está. Cada uno de ellos lo igualamos a 0 por propiedad, ¿no? Si tenemos un producto de dos números que da 0, cada uno se iguala a 0. Si K más 2 vale 0, entonces K vale menos 2. Si K menos 1 vale 0, K vale 1. Ahora, en realidad hay dos valores que puede cumplir K para que sus soluciones sean enteras consecutivas. Se cumple cuando K vale 1 y cuando K vale menos 2. Pero como B depende de K, el problema me pide hallar el menor valor de B. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar estos dos valores que hemos encontrado para ver cuál es el que me da el menor valor, ¿no? Entonces si reemplazamos por aquí, ¿no? K vale menos 2, sería así, ¿no? Entonces tendríamos menos 4 más 1 que es menos 3. Con el menos adelante B me sale 3, ¿no? El K1, lo reemplazamos también por 1. Entonces tendríamos 2 por 1, 2, más 1, 3. Con el menos delante me sale menos 3 y con eso obtengo el menor valor de B, que es uno de los coeficientes, ¿no? Entonces, repito, ¿cómo es que yo sé que tengo que aplicar esto? Bueno, porque me dan algún dato sobre las soluciones y la ecuación no me la dan completa, pero sí me dan información de alguno de los coeficientes, ¿no? Aquí vemos que los coeficientes son 1, B y 2. Y eso ya me va dando una idea de qué es lo que puedo hacer. Entonces, la sugerencia en estos casos, repito, es aplicar la relación que existe entre los coeficientes y las soluciones. Espero que ahora esté un poquito más claro. Sí, esperemos que sí. Ok. Bien, vamos ya por la última parte. Estábamos viendo la naturaleza de las soluciones y cómo construir ecuaciones de grado 2, ¿no? Mónica. Así que vamos a ver las inecuaciones ahora, ¿no?
Bien, entonces, una inecuación de primer grado con una variable se parece mucho a la ecuación, pero en lugar de una igualdad vamos a tener una desigualdad, que puede ser, a ver, mayor igual, menor igual, mayor o menor. Se resuelven exactamente igual que las ecuaciones con el método de transposición de términos, aunque también podría resolverse usando el método de los puntos críticos. Entonces, lo he mencionado un par de veces ya. ¿Qué es el método de los puntos críticos? Es un método que consiste en hallar, justamente como le indica su nombre, puntos críticos. ¿Pero qué cosas son los puntos críticos? Bien, sucede que, si ustedes se dan cuenta, las relaciones que estamos trabajando siempre dependen de cero. Entonces, en realidad tienen que ver con la ley de los signos, ¿no? Yo quiero que sea mayor que cero, mayor igual que cero, menor que cero, menor igual que cero, ¿no? Mayor que cero estricto, menor que cero estricto. Entonces, lo que se hace es ubicar dónde es ese cero. Y ese será el punto crítico. Entonces, todo se pasa de un solo lado y vemos dónde es ese cero de esto de aquí, ¿no? ¿Dónde es ese cero? Porque, ¿qué sucede? Ese valor donde se hace cero, que ya ustedes se habrán dado cuenta que es menos b sobre a si la es diferente de cero, ¿no? Ese valor está dividiendo la recta numérica en dos partes. De menos infinito hasta menos b sobre a, y de menos b sobre a hasta más infinito. Está dividiendo dos intervalos, ¿no? ¿Qué sucede? La expresión que está aquí, que es la que realmente estamos estudiando, es la misma en cada uno de ellos, varía solamente la desigualdad, ¿verdad? Entonces, esa expresión, ¿qué pasa? En este intervalo va a tomar un signo, digamos, toma más, en el otro probablemente toma menos. Entonces, ojo, es esta expresión. Por ejemplo, si yo quiero resolver esta ecuación, digo, ya, en este intervalo es positivo. Entonces, pregunto, ¿positivo es menor que cero? Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que este no será el conjunto solución. ¿Quién tiene que ser? ¿Qué dice acá? Negativo. Pregunto, ¿negativo es menor que cero? Sí, ya, entonces ese será el conjunto solución. De menos infinito hasta menos b sobre a será el conjunto solución. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacen los puntos críticos. Define puntos que van delimitando en la recta intervalos donde cambian los signos de la expresión que estamos analizando, del polinomio que estamos analizando. Y eso no solamente vale para las inecuaciones de primer grado, sino segundo, tercero, cuarto. Pero la ventaja de las de primer grado es que tienen otra forma de resolverse, que justamente es la transposición de términos. Pero hay que tener mucho cuidado con la ley de los signos al momento de aplicar esa transposición de términos. Bien, entonces, explicado un poquito esto, vamos a ver un ejemplo. Por cierto, cuando trabajamos en ecuaciones, como se trabaja con desigualdades, entonces ahí estamos trabajando siempre en el conjunto de los números reales. No podemos encontrar valores complejos como solución. Bien, el ejemplo 6 dice determina el conjunto solución de esta inecuación. Bueno, como ustedes pueden ver, es una inecuación lineal, ya que el x solamente funciona, bueno, aparece, ¿no? Con exponente 1, así que esta es lineal. Y si ustedes no quieren trabajar con fracciones, lo que se sugiere pues es multiplicar todo por un número que sea el mínimo común múltiplo de los denominadores para que se pueda reducir esta expresión, ¿no? Entonces, entre 3 y 5, el mínimo común múltiplo es 15. Así que vamos a multiplicar toda la inecuación por 15. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Se puede multiplicar por un número positivo, por un número negativo, se le puede agregar la misma cantidad a ambos lados, ¿no? Quitarle también la misma cantidad a ambos lados. Pero hay que tener en cuenta que si es multiplicado por un número positivo, la desigualdad original se mantiene, y si fuese por un número negativo, cambia, ¿no? Cambia de sentido. Bien, vamos a distribuir entonces 15 por x, 15 por 2 tercios, a ver, 15 por x sería 15x, 15 por 2 tercios sería 10, ¿no? Como acá hay un signo menos, menos 10. Por aquí, 15 por 4 quintos de x sería 12, ¿no? 12x. Y por aquí, 15 por menos 6, que sería 90, ¿verdad? Bien, ahí tenemos ya la expresión. Ya no tiene fracciones, como ustedes pueden observar. Y justamente por eso es que se ha multiplicado por el 15, ¿no? Para no tener que trabajar con decimales, bueno, con fracciones o con decimales, ¿no? Porque también se puede representar por su valor decimal. Muy bien, aquí, como les decía, procedemos como las ecuaciones, así que 15x, 2x vamos a pasarlos de un solo lado, sería 3x.
Y este menos 10 pasa a sumar con el menos 90 y me daría menos 80. Por lo tanto, x sería menor que menos 80 y ese 3 pasa a dividir. Ahora, cuando trabajamos con inecuaciones, es probable que obtengamos desigualdades estrictas o no, pero eso se pueden representar con intervalos, entonces, o unión de intervalos. En este caso, el conjunto de solución sería el formado por menos infinito hasta menos 80 tercios. Si ustedes decidieron trabajar con las fracciones, debe salirle exactamente lo mismo, ¿no? Y si deciden trabajar con puntos críticos, que también se puede, hay un momento en el que se hace. ¿Ya? Entonces vamos a regresar justamente a ese momento para que ustedes puedan ver dónde o cómo se aplicarían los puntos críticos en este caso, ¿no? Listo. Bien, cuando llegamos aquí, nosotros hemos pasado el menos 10 a sumar, pero también podríamos haber hecho esto, ¿no? Este 12x pasa a restar, serían 3x, ¿verdad? Este menos 90 pasa a sumar, con el 10 sería 80. Entonces, queda como una de estas. Y ahí sí es posible aplicar los puntos críticos, ¿no? Pasamos todo a un solo lado, comparamos con 0, y nuestro punto crítico pues sería igualando esto a 0. Nuestro punto crítico sería menos 80 tercios. Entonces vamos a la recta numérica, graficamos menos 80 tercios, y aquí va el método, ¿no? A ver, lo ubicamos, de acuerdo a como sea la desigualdad, en este caso es estricta, colocamos ese extremo abierto o cerrado. De acuerdo a como sea el coeficiente principal del x, en este caso es positivo, empezamos por aquí con positivo, e intercalamos negativo. Y luego interpretamos lo que queremos. ¿Qué queremos? Bueno, aquí lo que queremos resolver es que 3x más 80 sea menor que 0. ¿No? Pero acuérdense que lo que estamos analizando es 3x más 80. ¿Qué queremos que sea? Menor que 0. ¿Y dónde es menor que 0? Cuando es negativo. Por lo tanto, mi conjunto de solución sería este. De menos infinito hasta menos 80 tercios. Que es exactamente lo mismo que hemos encontrado de la otra forma. ¿No? Pero, como les repito, tienen las dos opciones. A partir del segundo grado, el método de los puntos críticos sí o sí se tiene que aplicar, porque si no es un poco engorroso aplicar la ley de los signos, ¿no? En realidad aquí ese método está basado en la ley de los signos, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a ver entonces, a ver, veamos si hay alguna consulta hasta aquí. ¿Bien? No, no hay consultas por ahí. Vamos a la inecuación de segundo grado con una variable. Entonces se parece mucho a la ecuación, pero va a variar con las desigualdades. No puede ser mayor o igual que 0, menor o igual que 0, mayor que 0 o menor que 0. Siempre respecto a 0 es la diferente de 0 y A, B y C reales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es igualar a 0 para encontrar los puntos críticos. Y luego vamos a organizarlo, esos puntos críticos en la recta numérica. Vamos a ver con un ejemplo cómo es que se aplica. Ahora aquí tengo x cuadrado menos x menos 6 mayor o igual que 0. Lo primero que debo resolver es la igualdad, ¿no? Igual a 0. Pero para eso primero vamos a analizar. En realidad vamos a ver que hay tres casos para las inecuaciones de segundo grado, dependiendo de cómo sea su discriminante. ¿Ya? Entonces el discriminante aquí, bueno, sería 1 menos y menos más, 6 por 4, 24, eso es 25, así que eso es positivo. Ya, a ver, ¿qué tiene que ver que el discriminante sea positivo? Quiere decir que tiene dos puntos críticos diferentes. Entonces, eso quiere decir que cuando tengamos discriminante positivo, procederemos de la siguiente forma. Hallar los puntos críticos ahora sí, ¿no? Se pueden hallar con fórmula general o con el aspa simple como lo vamos a hacer nosotros. Aquí xx, menos 3 por 2, verificamos en aspa, 2x menos 3x, efectivamente me da menos x. Entonces tendríamos x menos 3 por x más 2. Si igualamos cada uno de ellos a 0, si igualamos esto a 0, tendríamos nuestros puntos críticos que serían 3 y menos 2. Ya, pero antes de pasar al siguiente paso. Y si no supiéramos los puntos críticos, aquí se aplica la ley de los signos que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Eso es positivo cuando x menos 3 positivo o 0, o x más 2 mayor o igual que 0, ¿no?
O también puede ser cuando x menos 3 sea menor que 0 y x más 2 sea menor que 0 también, ¿no? Ojo, ojo con eso. Entonces, como decía, los puntos críticos son menos 2 y 3, o 3 y menos 2. Los ubicamos en la recta numérica, en orden. En caso primero debe ir de acuerdo al orden, primero va menos 2, luego 3. De acuerdo como sea la desigualdad, vamos a colocar los extremos. ¿Ya? Pero esta desigualdad dice mayor o igual. Entonces, si ustedes recuerdan la semana pasada, si era mayor o igual o menor o igual, eso representaba el extremo de intervalo cerrado, ¿no? Ahora, me he salteado aquí un puntito. ¿Qué más? Bueno, vamos a colocar los extremos de los intervalos cerrados y vamos a colocar de derecha a izquierda los signos más, menos, más, de manera intercalada. Siempre comenzamos por aquí, pero en realidad colocamos siempre más aquí porque ya nosotros hemos garantizado de manera implícita que el coeficiente principal sea positivo. Si no lo es, empezamos cambiando el signo, ¿no? Para que se pueda trabajar. Entonces, lo ideal es procurar que siempre sea aquí positivo, viendo que es positivo, ¿no? Y si es negativo, ¿qué hacemos? Cambiamos todo el signo, ¿no? Bien, entonces, como les decía hace un rato, los extremos de los intervalos tienen que ser cerrados por esto. Porque aquí dice mayor o igual, o sea, puede ser igual, por eso es cerrado. Bien, finalmente vamos a elegir qué es lo que queremos. Entonces, eh, recordemos lo siguiente, la última desigualdad que hemos usado para hallar los puntos críticos, es decir, para igualar cada factor a cero, esa última desigualdad, que sería esta de aquí, esa es la que hay que analizar. Entonces aquí me dicen que toda esta expresión que yo quiero analizar debe ser mayor o igual que cero. Si fuese mayor que cero sería positivo. Recuerden que el igual a cero es que el extremo va a ser cerrado, ¿no? Entonces, como quiero que sea positivo, voy a tomar todos los que tienen signo positivo aquí, en la recta. Es decir, esas dos flechitas que estamos graficando. Por lo tanto, el conjunto de solución sería la unión del intervalo de menos infinito a menos 2 con el intervalo de 2 a más infinito. Ahora, si nosotros aplicamos la ley de los signos, que también es posible, nos demoraríamos mucho. La otra opción es completar cuadrados también, ¿no? Pero también nos vamos a demorar un poco. Entonces, por ese motivo, pues, los puntos críticos es un método mucho más práctico. Entonces, recordamos, primero, paso número 1, el discriminante para saber cómo son los puntos críticos. Si son reales y diferentes, o sea, si el discriminante me sale positivo, pues prosigo a hallar esos puntos críticos. Método general, aspa simple, ¿no? De cualquier forma que yo conozca. Una vez que ya he encontrado los puntos críticos, los ubico en la recta numérica. Se van a determinar, en este caso, con 2 puntos críticos, 3 intervalos, ¿no? Comenzamos de derecha a izquierda colocando el signo, más, menos y más de manera intercalada, pero eso teniendo en cuenta que la última inecuación, antes de igualar y encontrar los puntos críticos, sería esta última inecuación. Analicemos su coeficiente principal. Pero ¿qué pasa, no? Yo sé que esto es el producto de esto, entonces me conviene más analizar aquí, ¿no? ¿Cuál es el coeficiente principal? 1, o sea que es positivo. Y garantizando que sea positivo, recién colocamos aquí el signo más. Y lo intercalamos, ¿no? Más, menos y más. Y ese sería el primer caso de las inecuaciones de segundo grado con una variable. Hemos visto cuando el discriminante es mayor que 0. Y es más, hemos visto también cuando la desigualdad es mayor o igual que 0. Pues, y si hubiera sido menor o igual que 0, pues tomamos lo que dice negativo, ¿no? A ver, acá hay una preguntita de Valeria, dice, cuando el discriminante es 0, se pueden hallar los puntos críticos. ¿También se cumple para mayor a 0? Sí, bueno, en realidad se recomienda hallar los puntos críticos cuando el discriminante es mayor o igual que 0, en esos dos casos. Pero cada uno tiene su forma especial. Entonces, aquel que acabamos de ver es justamente cuando el discriminante es mayor que 0, ¿no? El discriminante nos salió 25. Y es más, ese discriminante tiene raíz cuadrada exacta, por lo que se puede aplicar el aspa simple, ¿ya?
Entonces, en cambio, si el discriminante es menor que 0, ya no hallamos puntos críticos, porque no son reales. Entonces, vamos a tratar de hacer un pequeño resumen al final. Tenemos unos minutos todavía para hacerlo. Donde vamos a ver un pequeño análisis respecto a eso, ¿no? Existen muchas variantes de los puntos críticos en realidad del método. Todos ellos buscan hallar los puntos críticos, pero la forma en que se ubican los puntos en la recta, si el discriminante es positivo, cero, negativo, pueden variar, ¿no? Esas formas en que se van analizando cada caso pueden variar. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de resumir con un par de ejemplitos para que a ustedes les quede más claro, ¿no? Mientras más casos vean, mejor, ¿no? Bien, entonces, si el discriminante es 0 o mayor o igual que 0, se puede hallar los puntos críticos. Y son reales, ¿no? Bien, hace un rato vimos una parecida a esta, ¿no? Solamente que decía mayor o igual, ahora es menor. Entonces, procedemos de la misma manera. Vamos a hacer que el discriminante ya sabemos que es positivo. Entonces vamos a factorizar este de aquí como x por x, menos 3 por 2. Exactamente lo mismo que hace un rato, ¿no? Verificamos el aspa simple, mi factor es x menos 3, x más 2. Igualamos a 0 cada uno de los factores para hallar los puntos críticos, que son los mismos exactamente, porque, recordemos, la que hemos resuelto nosotros es esta. Entonces, el polinomio que estamos analizando es el mismo. Lo que está variando es lo que queremos hallar, ¿no? Entonces, ubicamos los mismos puntos críticos, no hay problema, en orden. Más, menos, más, porque también tiene la misma forma, empieza con más. Los extremos son cerrados. En el caso anterior, y en este caso, ¿qué pasa? Depende de esto. Como es menor estricto, entonces serán abiertos. Ahora, hay otro detalle. Yo quiero que esto de aquí sea menor que 0, y eso quiere decir que debe ser negativo, ¿no? Entonces debo tomar aquel intervalo que tenga el signo menos. Ahí está. Por lo tanto, en este caso, mi conjunto de solución sería el intervalo de 2 un lazo, chicos. Aquí es de 2 a 3, ¿no? De 2 a 3. Abierto en los extremos. Entonces, es una variante en realidad, ¿no? Una variante del caso anterior. Bien, entonces, bueno, ahí tenemos nuestro ejemplito. Podremos analizar todos los casos, ¿no? A ver, vamos a borrar un segundito, chicos, a ver. Bien. Bien, entonces, miren, cuando nosotros resolvimos esta inecuación, digamos que su conjunto de solución era, miren, a partir de la gráfica, eran los extremos cerrados y tomábamos, ¿no? De menos infinito a menos 2, cerrado, unido con 3 a más infinito, ¿no? Ahora hemos resuelto este de aquí y hemos encontrado, pues, que es donde está el signo negativo, ¿no? Donde está el signo negativo acá. Pero en este caso, como es menor que 0, abierto, ¿no? Menos 2, 3. Y todavía nos queda más. Por ejemplo, esta de aquí, x cuadrado menos x menos 6, mayor estricto que 0. Pues en ese caso, el conjunto de solución sería así. Simplemente aquel extremo que era cerrado ahora es abierto. Y también nos faltaría, pues, resolver la inecuación x cuadrado menos x menos 6 menor o igual a 0. ¿Qué diferencia va a haber? Como aquí es menor o igual que 0, entonces ya no va a ser abierto, sino va a ser cerrado a los extremos. Y listo, ahí están las 4 inecuaciones que se pueden generar
a partir de ese polinomio x cuadrado menos x menos 6. Pero no olviden que el método de los puntos críticos radica en analizar esto de aquí, ¿no? Por eso siempre dejamos el 0 de aquí. Eso es lo que estamos analizando. ¿Y qué estamos analizando? Si es positivo o negativo. ¿Y en qué intervalo es positivo? ¿En qué intervalo es negativo? Y de acuerdo a eso, elegimos el conjunto solución, por lo que nos pide el problema. ¿Ya? Entonces, estas son las 4 variantes que se podrían generar a partir del polinomio x cuadrado menos 6x menos 6, que lo hemos considerado como mayor que 0, menor que 0, menor o igual que 0 y mayor o igual que 0. Y se procede así con cualquiera de las inecuaciones que tenga dos puntos críticos reales diferentes. ¿Ya? En todas ellas se va a proceder al mismo. Profesora, pero no me sale fórmula general. Bueno, la fórmula general te puede generar aquí valores que no son enteros también, ¿no? Los colocas nada más, no hay problema. ¿Ya? Entonces, recuerden que para hallar los puntos críticos siempre igualamos la última desigualdad que ya está reducida, factorizada, la igualamos aquí. De ahí salen los puntos críticos. A ver, vamos a ver algún comentario por ahí. Bien. Les había comentado que la forma de resolver tiene que ver con que el discriminante sea positivo, lo acabamos de ver hace un rato, da dos puntos críticos, el discriminante 0 y el discriminante menor que 0. Este teorema justamente se aplica cuando el discriminante es menor que 0. Entonces vamos a aplicarlo. Dice que si tenemos una expresión cuadrática, un polinomio, digamos, p de x, que es x cuadrado más bx más c, donde es diferente de 0, a, b y c reales, entonces se cumple que ese polinomio va a ser siempre positivo. Bueno, y digo siempre porque acá dice para todo x real, ¿no? Para todo x real va a ser positivo, y solamente si el coeficiente A es mayor que 0 y su discriminante es menor que 0. Entonces, ese teorema nos sirve para encontrar factores que son positivos siempre. Positivos siempre. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero resolver esto, bueno, pues este es positivo, entonces no va a alterar, lo elimino. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Entonces también va a pasar lo mismo con esto. Si yo encuentro un trinomio positivo para todos los reales, pues lo puedo eliminar si es un factor, ¿ya? En una desigualdad, y no hay ningún problema, ¿no? Bueno, pero nosotros cómo lo interpretamos en un problemita, veamos. Queremos determinar el conjunto de solución de esta inecuación, x cuadrado menos 3x más 7 mayor que 0. Para eso vamos a analizar justamente este trinomio, x cuadrado menos 3x más 9. ¿Qué vamos a analizar? Bueno, primero que el coeficiente principal es 1, y segundo vamos a calcular su discriminante, ¿no? El discriminante sería b al cuadrado menos 4 veces a por c. Ahí está. Entonces tendríamos 9 menos 28, que es negativo, ¿no? Bien, entonces tenemos que el coeficiente principal es positivo. Además, el discriminante es menor que 0. Entonces tenemos esta condición. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que este trinomio va a ser positivo para todo x real. Ojo, aquí me dicen, me están preguntando en esta ecuación, ¿para qué valores de x esto es positivo? ¿Y qué me está diciendo de este teorema del trinomio positivo? Ah, que es positivo para todo x real. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién sería su conjunto de solución? Pues todos los números reales. ¿Ok? A ver, ¿eso está claro? Porque esta es a veces un poquito confusa de entender. A ver, por favor, me confirman si todo está claro. ¿Sí? ¿Todo claro? Ajo que si callan, yo asumo que está todo clarísimo. Correcto, correcto. A ver, vamos a repetirlo. Bien, vamos a borrar y vamos a regresar, ¿ya? Yo quiero resolver esta inecuación, ¿correcto? Bien, de repente alguno va a querer aplicar el aspa simple para factorizarlo, se va a dar cuenta que no puede, entonces haya su discriminante, ¿no? Aunque lo primero que deberíamos hallar sería el discriminante para salir de duda.
Entonces, al calcular el discriminante, vemos también el coeficiente principal, A vale 1, B vale menos 3, C vale 7, ¿no? Para calcular el discriminante, entonces vemos que la vale 1, y además que el discriminante es este valor, que al final lo calculamos, me salía 9 menos 28, que es menos 19, y eso es negativo, ¿no? Entonces, miren lo que yo tengo, ¿eh? El A es 1, positivo. Discriminante es menos 19, negativo. Cumple esto, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esta expresión que hemos analizado, olvídense un ratito de la inecuación, solamente la expresión, x cuadrado menos 3x más 7, ¿cómo es de acuerdo a este teorema? Ya, me dice que x cuadrado menos 3x más 7, de acuerdo a ese teorema, ¿cómo debe ser? Positivo. ¿Dónde? Para todo x real. Ajá, entonces lo que yo he encontrado con ese teorema es que x cuadrado menos 3x más 7 es positivo para todo x real. Pero, ¿qué es lo que yo quiero resolver? Yo quiero resolver eso. Yo me pregunto, ¿para qué valor de x se cumple esto? ¿Y qué estoy diciendo aquí? ¿Para qué valor de x se cumple? Para todos los reales. Eso es lo que indica ese teorema del trinomio positivo. Trinomio positivo. Como yo quiero hallar el conjunto solución y ya sé que esto de aquí es positivo para todo x real, ¿cuál sería el conjunto solución? Todos los reales. Ahora, ¿qué habría pasado si a mí me piden resolver esto? Entonces, ¿qué he averiguado yo? Que esto es positivo para todo x real. Y mi pregunta es, x cuadrado menos 3x más 7, ¿cuándo será negativo? ¿Para qué valores de x? ¿Ah? ¿Para qué valores de x esto es negativo? Analizamos un poquito. Si me dicen que es positivo para todo x real, entonces ¿dónde va a ser negativo? Nunca. ¿Y eso qué quiere decir? Conjunto solución vacío. ¿Sí? Entonces, este tipo de inecuaciones donde el discriminante es menor que cero se presta a interpretación. Y eso a veces nos confunde, porque estamos aplicando el teorema del trinomio positivo, ¿correcto? Entonces, yo les voy a mostrar un pequeño resumen para cada caso, ¿ya? Para que ustedes lo puedan aplicar de manera bastante práctica, pero ojo, es una forma práctica, no lo tomen como una teoría, chicos, una teoría que, bueno, es infalible, ¿no? Simplemente es una forma de verlo de manera práctica, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora un segundito para colocarlo. Ahí está. Bien, entonces, miren, podemos resumir de la siguiente forma, ¿no? Si el discriminante es positivo, lo que nosotros vamos a encontrar es que tenemos aquí x cuadrado más bx más c, independientemente de si acá es mayor que 0, menor que 0, mayor o igual que 0 o menor o igual que 0, independientemente de eso. Nosotros analizamos el discriminante de esto. Si es positivo, lo que vamos a hacer es encontrar dos puntos críticos. Y bueno, aquí sí vamos a considerar que la es positivo, siempre procuren que el coeficiente principal sea positivo y vamos a colocar los signos. Más, menos, más, siempre de derecha a izquierda. Ahora, los extremos de los intervalos dependen sí de las desigualdades, ¿no? Si es esta de aquí o esta de aquí, entonces será abierto, ¿no? Y si es cualquiera de estas dos, será cerrado. Ya, pero lo importante es que si el discriminante es positivo, vamos a encontrar dos puntos críticos y tenemos que elegir cuáles de los intervalos cumplen la desigualdad que queremos. Por ejemplo, si yo quiero resolver esto. Un segundito, chicos, que se fue el cuadrado antes. Si yo quiero resolver esto, positivo, ¿no? Ah, ya, entonces, ¿dónde está el positivo? Ah, ya, por aquí, por aquí. Sería el conjunto solución de menos infinito hasta x1, abierto, porque como es mayor que 0, abierto ese extremo, unido con x2 más infinito, ¿no? Lo extraigo de mi gráfico. Si fuese menor que 0, ah, ya tomo el que dice menos, negativo, ¿no? Ya, eso es en el caso que el discriminante sea mayor que 0. ¿Qué pasa cuando el discriminante vale 0? Bueno,
Lo que sucede es que cuando el discriminante vale cero, en realidad tengo un solo punto crítico. Pero ojo, repito, esto que les voy a explicar no se aplica formalmente, solamente para que ustedes tengan una pequeña ilustración de cómo es que se comportan. Entonces, cuando el discriminante vale cero, estos son iguales. Entonces deberían de estar en el mismo punto, ¿verdad? Ya, pero miren, a ver, imaginemos que son diferentes por un momento, sería más, menos y más, ¿no? Ya. Pero ¿qué sucede? Como estos deben coincidir, al final esa recta se va a transformar en esta. Este x1 y el x2 van a caer en el mismo punto. Entonces es como que todo eso que tenía en signo menos se ha replegado solamente a este puntito. Entonces, si a mí me piden resolver, por ejemplo, ¿no? A x cuadrado más bx más c, digamos, mayor o igual a 0, ¿no? Mayor o igual a 0. Entonces, como dice mayor o igual, va a ser aquí cerrado. Acá iba el más, acá va el menos aquí, y aquí el más. Entonces, ¿dónde será mayor o igual que 0? Miremos la gráfica. Allá, mayor o igual que 0. ¿Dónde es positivo? En toda la recta numérica, ¿no? Entonces, aquí mi conjunto de solución serán todos los reales, ¿no? Todos los reales. En cambio, si me hubieran dicho solamente, ¿no? Ax cuadrado más bx más c positivo, aquí era abierto, ¿no? Aquí era abierto. Entonces sería de menos infinito hasta menos 1, hasta x1 abierto, y sigue de x1 abierto a más infinito. ¿Se dan cuenta? Entonces, de repente, si ustedes han revisado algunos textos, van a encontrar eso, ¿no? De que cuando repite, se hace un pliegue por aquí, ¿no? ¿Qué pasa cuando el discriminante es menor que cero? Es justamente lo que yo les estaba explicando con el trinomio positivo. Si no queda muy claro, mejor de repente por este lado. Entonces, cuando el discriminante es menor que cero, los puntos críticos no pertenecen a los reales. Entonces no los podemos ubicar en la recta. Entonces, ¿qué hacemos? No ubicamos pues nada. ¿Ok? Ahora, si mi coeficiente principal, como lo estamos diciendo por aquí, es positivo, entonces vamos a colocarle los signos, pero como no hay puntos críticos, no hay intervalos que se determinan. Hay un solo intervalo, que es el intervalo real. Entonces aquí le coloco el más. Ya, si a mí me piden resolver, a ver, resuelve esto, x cuadrado más bx más c, que sea positivo. Ah, ya, entonces yo miro aquí, ¿dónde es positivo? Ah, en todos los reales. Conjunto solución, todos los reales. Y si me piden resolver esta, menor o igual que cero. Ah, ya. ¿Dónde es menor que cero? ¿Dónde es negativo? No hay. Ah, ya, conjunto solución vacío. ¿Dónde es igual a cero? Tampoco. No vemos ningún punto crítico, que son justamente donde se hacen cero. Entonces, lo podemos interpretar de esta manera. Si ustedes no quieren aplicar el teorema del trinomio positivo, pueden aplicar esta condición para resolver las inecuaciones de segundo grado, ¿no? Un pequeño resumen de todo ello. Bien, yo creo que con los ejercicios que vamos a desarrollar, esto va a quedar clarísimo, mucho más claro. A ver, veamos. Entonces, ahí ya tienen los tres casos, ¿no? Si el discriminante me sale positivo de la expresión que estoy analizando para resolver mi ecuación de segundo grado, entonces, ¿qué hago? Voy a verificar dos puntos críticos en la recta. Y luego voy a analizar si los extremos son abiertos o cerrados y qué intervalos voy a tomar, los positivos o los negativos, ¿no? Para la solución. Si el discriminante es igual a cero, ya sé que coinciden, así que voy a colocar más un pliegue, menos y luego más. Y si el discriminante es menor que cero, no voy a colocar ningún punto crítico, solamente voy a colocar el signo del coeficiente principal, que en este caso es más. Y ahí están los tres casos. Bueno, luego cada caso tiene 4 subcasos a la vez, ¿no? Para analizar mayor, menor que cero, mayor igual que cero, menor igual que cero, pero ya más o menos tienen la idea de cómo se trabaja esto, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí vamos a culminar nuestra parte teórica y ahora nos vamos a los ejercicios, que es lo que tenemos que aplicar justamente, ¿no? Bien, vamos entonces a los ejercicios de clase, ¿no?
Bien, nos vamos a los ejercicios de clase entonces. Bien. Ejercicio número 1. A ver, aquí dice que en esta tabla se presentan las temperaturas registradas cierta semana en Tarma. Acá tenemos el día 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No? El día 1 dice que la temperatura fue de de X más 2 grados Celsius, el día 2, X menos 4 grados Celsius, y así para el tercero, cuarto y quinto día, ¿no? Nos dan en función de X el valor de la temperatura. Bien, nos dicen como dato que el promedio aritmético de la mitad de la temperatura del día 1, eso sería entre 2, ¿no? Con la tercera parte de la temperatura del día 3, a ver, entre 3 aquí, ¿no? Y la cuarta parte de la temperatura del día 5, esto sería entre 4, ¿no? Dice que el promedio aritmético de esas tres temperaturas fue 7 grados Celsius, ¿no? Bueno, recordemos que como es un promedio aritmético, se suman los tres valores y se divide entre 3. Entonces, eso sería equivalente a colocar un tercio de la suma de este, con este, con este. Ahí está, ¿no? X más 2 sobre 2, ahí está. X menos 3 sobre 3, ahí está. Y X más 6 sobre 4, y ahí está. Y eso, según el problema, dice ese promedio de esas temperaturas es 7. Es 7. Bueno, vamos a resolver esta ecuación. Para esto, pues, recordemos que como son fracciones, se puede hallar el mínimo como un múltiplo de 2, 3 y 4, que en este caso sería 12. 12 se divide entre 2, serían 6, que está aquí, y va a multiplicar a X más 2. Luego 12 entre 3 sería 4, que está aquí, y va a multiplicar a X menos 3. Finalmente 12 lo divido entre 4, eso es 3, y va a multiplicar a X más 6. ¿Okay? Entonces, ahí ya lo tenemos simplificado lo más que se puede. Bien, ahora, bueno, aquí vamos a distribuir, pues no sería 6x más 12, 4x menos 12, 3x más 18. Y aquí 12 por 3, 36, que pasaría a multiplicar al 7. ¿No? 36 por 7, que serían 252, ¿no? Bueno, vamos simplificando un poquito. 12 y menos 12 se van. Tendría por aquí 6 y 4, 10, y 3 serían 13, ¿no? Entonces tendría que 3x más 18 es 252. Pasamos 18 a restar. Tendríamos 234. Y el 13 lo vamos a pasar a dividir. De esa manera tendríamos el valor de X, que en este caso es 18, ¿no? 18. Ya está. Pero X no es la temperatura. X es parte de la temperatura. Bien, me dice, hay la media aritmética de las temperaturas del segundo y cuarto día. El segundo día la temperatura es esto, ¿no? La temperatura es esto, pero como X vale 18, esto sería 14. Y el cuarto día la temperatura es X menos 6, o sea, 18 menos 6, que sería 12. Por lo tanto, tendríamos que hallar la media aritmética de 12 y 14. Y eso es 13, ¿no? Vemos que se suma, se divide entre 2, en este caso porque son dos valores, ¿no? Se divide entre 2, y el promedio de eso sería 13 grados Celsius. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa. Ejercicio número 1, alternativa A. Correcto, por ahí ya varios la han resuelto, ¿no? Bien, esto corresponde a ecuaciones, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la aplicación que nosotros tenemos para las ecuaciones e inecuaciones justamente son los problemas que tenemos. Entonces, la mayoría de situaciones vamos a tener un problema que vamos a tener que plantear y resolverlo por ecuaciones o por inecuaciones. Muy bien, a ver, sigamos. Voy a quitarle aquí las cositas. Un segundito. Vamos a quitarle aquí para que puedan tomar una captura limpia, ¿ya? Ahí está. Bien, vamos entonces con el ejercicio número 2. Es decir, la ecuación m más nx cuadrado menos 3bx más ab es igual a 6x cuadrado
más 2ax más 2m más 3n menos 20x con a y b, a, b, m y n enteros positivos, tiene infinitas soluciones, hay el menor valor que puede tomar t, que es a por b menos m por n. Bueno, vamos a verlo entonces. Pero si tiene infinitas soluciones, se dan cuenta de todo lo que hemos analizado, solamente hemos hablado en infinitas soluciones cuando la variable desaparece, ¿no? Cuando la variable x se elimina. Entonces vamos a tener en cuenta eso. Para eso vamos a pasar todo de un solo lado. ¿Ya? Entonces, a ver, miren aquí. Aquí teníamos m más nx cuadrado. ¿Ya? Acá teníamos 6x cuadrado. Esto va a pasar a restar y por eso resulta m más n menos 6. Todo por x cuadrado. Por aquí tenemos menos 3bx. Acá este 2ax va a pasar a restar. Mientras que el menos 20x va a pasar a sumar. Todos ellos tienen x. ¿Ah? Entonces voy a escribirlo así, ¿no? Menos 3bx menos 2ax y más 20x. Lo primero que puedo factorizar aquí es el x, ¿no? Entonces me quedaría menos 3b menos 2a más 20. Pero si yo quiero que esto sea la mayor cantidad de signos positivos, le cambio de signo. Entonces, a ver, al cambiarle de signo, lo que hago es extraer ese signo por aquí. Me quedaría, le cambio de signo, 2a, le cambio de signo, 3b, le cambio de signo, 20. ¿Ah? De ahí sale. Bien, luego tomo las constantes. Entonces las constantes serían AB, 2m y 3n van a pasar a restar, ¿no? Entonces sería AB, perdón, menos 2m menos 3n. Igual que en el caso anterior, si yo extraigo el signo negativo, me quedaría pues 2m más 3n menos AB, que es justamente lo que está por aquí. ¿Eh? Entonces luego de agrupar, cada uno de ellos tendría que ser 0, ¿no? Cada uno de ellos tendría que ser 0. Aunque no me lo dicen aquí, yo puedo empezar, ya, tiene infinitas soluciones. La x se debe eliminar. Entonces, comenzamos por aquí, ¿no? M más n menos 6 tendría que ser 0, para que se vaya eliminando la x, ¿no? O sea que m más n sería 6. Vamos a llamarle a eso 1. Pero también tenemos que lo que queda también tendría que ser 0 en cada uno de los lados, ¿no? Aquí 0, aquí 0. ¿Por qué? Porque así se cumpliría para cualquier x, ¿no? Si esto es 0 y esto es 0, 0 más 0, 0 igual a 0. Ya no depende del x, le puedo reemplazar 1, 2, 3, 4, no hay problema, ¿no? Porque el coeficiente es 0. ¿Okay? Bien, entonces cada uno de ellos va a ser 0. Por lo tanto, 2a más 3b sería igual a 20 y 3m más 3n sería igual a b, ¿no? Igual a b. Aquí voy a usar este dato. Me dicen que a, b, m, n, todos ellos son enteros positivos. Bien, entonces vamos a comenzar a analizar. Le vamos a llamar 2 y 3 a estas nuevas situaciones. Entonces, vamos a analizar 2. Me dicen que a y b son enteros positivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si yo le doy 1, 2, 3, 4, ¿no? Perdón. Entonces, si yo le doy 1 a la, sería 2 más 3b igual a 20. Por lo tanto, 3b sería 20 menos 2, que es 18. Y eso quiere decir que b vale 6. Entonces, ahí tengo un caso, ¿no? Si a vale 1, b vale 6. Primer caso. No es el único. Ya. Y si le doy 2, b no me sale entero. Y tiene que ser entero. Si le doy 3, tampoco me sale entero b. Si le doy 4, ahí sí no. 4 por 2, 8. Pasa a restar del 20, que serían 12. Y b vale 4 también, ¿no? Entonces, a vale 4 y b vale 4. Ya, sigo dándole valores. A ver, con 5 me da 10. Y bueno, b no sería entero. Con 6 me daría 12. Y tendría 3b 8, que no es entero tampoco. Con 7 por 2, 14. 3b tendría que ser 6. O sea que b vale 2, ¿no? A 7 y b 2. Están nuestros casos, no hay más, porque con 8 tampoco no me da entero el b, y con 9 tampoco. No, tampoco. Con 10 ya b tendría que ser 0, pero me dicen que a y b son enteros positivos, así que eso no puede ser. Y ya con valores mayores b tendría que ser negativo, así que paramos ahí mismo, ¿no? Bien, vamos a ver entonces en cada caso cómo se comportan. Como tengo que en el primer caso a vale 1, b vale 6, entonces a por b sería 6. Y tendríamos lo siguiente. 2m más 3n sería igual a 6, ¿no? 2m más
3n igual a 6. Pero también recordemos que tenemos valores enteros para m y n. Un momento que he escuchado un sonido por ahí. No, no veo nada. Bueno, entonces, yo repito nuevamente, como m y n son enteros, entonces, y también sé que m más n vale 6, lo puedo resolver, ¿no? Podría multiplicar por 2i y lo quito de 4. Es decir, esto aquí, ¿no? 2m más 3n igual a 6, menos 2i, pero 2i sería pues 2m, 2n y 12, ¿no? Como es menos, ya lo ponemos con signo menos. Nuevamente sumar aquí, va a quedar menos 6, que van, y tengo 3n menos 2n que es n, o sea que n valdría menos n, ¿no? Vamos a borrarlo. Y tenemos que lograr, entonces, ¿de dónde sale? De aquí, de i y de 4i. 4i. Pero n tiene que ser entero positivo, así que lo descartamos, pues, ¿no? No puede ser negativo. Vamos al segundo caso. A vale 4, B vale 4, entonces el producto A por B sería 16. 16. Entonces esto vale 16, pero M más N vale 6. Entonces, a ver, 2M más 2N sería 12, ¿no? A partir de aquí. Si restamos, se vale M y me queda que N vale 4. N vale 4. De la misma manera, ahí sería ya 5. 5 menos 2 y N vale 4. Ahora, si N vale 4, como la suma vale 6, pues M vale 2. M vale 2. Entonces ya tenemos ahí, cuando A vale 4, B vale 4, N vale 4, M vale 2. Ya tenemos unos valores. Vamos a ver el último caso. Pero primero vamos a resolver aquí para ver cuánto sale. T, ¿no? A por B menos M por N. A por B sería A por B y hacemos que vale 6, perdón, 16, ¿no? Recordemos que esto era A por B, 16. M por N sería 8. Entonces 16 menos 8 sería 8. Hasta el momento te vale 8. Vamos a ver el último caso, ahora sí, ¿no? Entonces tendríamos que 2M más 3N, 3I, es igual a 14. 14. Y si eso lo resolvemos con lo que vemos que está aquí arriba, con el i, ¿no? Lo restamos, tendríamos que n vale 2. Y si n vale 2, n vale 4, ¿no? Porque la suma tiene que ser 6. N vale 2, m vale 4. Bien, m por n sería 8. Y el producto aquí me salía 14, ¿no? Aquí me salía 14. Entonces 14 menos 8 sería 6. T sería 6 entonces, ¿no? Me piden justamente el menor valor que puede tomar T, así que la respuesta sería 6, ¿no? Alternativa C. Correcto, por ahí ya habían resuelto la pregunta número 2. Y estamos verificando que es correcto lo que han puesto por aquí en el chat. A ver, vamos con el problema número 3 entonces. 3. Ejercicio 3 dice, al resolver esa expresión igual a 4, hay la suma de las soluciones enteras. Bueno, ese tipo de expresiones se van a multiplicar en hasta fracciones, pero si ustedes notan algo que se repite, lo ideal es pues darle forma. Por ejemplo, este 7x cuadrado más 1 se está repitiendo, mientras que todos estos se puede factorizar el 32. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso para ver qué resulta. Ahí está. Factorizamos. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, esto que está por aquí es el inverso de esto. El numerador y el denominador están intercambiados, así que uno es inverso del otro. No puedo hacer un cambio de variable, entonces no puedo decir que todo eso, x cuadrado menos 7x más 2 entre 7x cuadrado más 1, o 7x cuadrado más 1 entre x cuadrado menos x más 2,
que es lo que vamos a considerar nosotros, es A. Entonces tendría que A menos 32 sobre A es 4. Recuerden que esto es A y esto es el inverso, entonces sería 1 sobre A. Si se multiplica por menos 32, pues me da menos 32 sobre A. Y eso es más fácil de resolver, ¿no? Bien, multiplicamos todo por A entonces, todo por A. Entonces sería A cuadrado menos 32 igual a 4A. Ese 4A lo pasamos a restar y se forma una ecuación cuadrática. Ahí está, ¿no? Obviamente la tiene que ser diferente de 0. Y ya está. Me piden soluciones enteras, ¿verdad? Bien, aquí resolvemos con un aspa simple. A por A sería, y menos 32 menos 8 por 4. Verificamos que en aspa efectivamente nos da el menos 4A. Nuestros factores serían x menos 8, lo cual genera que A vale, perdón, A menos 8, lo cual genera que A vale 8. O la otra solución sería cuando A más 4 vale 0, lo que quiere decir que A vale 4. Bien, aquí, por la experiencia, ustedes ya pueden igualar de frente a 0 y justamente ahí salen los valores, ¿no? A vale 8, A vale menos 4. También es posible. Colocamos nosotros los factores porque cuando hay inecuaciones sí tienen que permanecer así, ¿no? Bueno, ya tengo los dos posibles valores de A. Pero bueno, vamos a regresar entonces a la variable y vamos a reemplazar el A por 8 por menos 4 para ver qué obtenemos, ¿no? Bien, si fuera 8, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Esto lo vamos a pasar a multiplicar, ¿no? Si fuese menos 4 igual, ¿no? Esto va a pasar a multiplicar, ¿no? Entonces por 8 aquí sería 8x cuadrado menos 8x más 16. Y como va a ser cuadrática, todo lo vamos a pasar de un solo lado. Lo vamos a anotar aquí, ¿ya? Luego lo borramos. Sería 8x cuadrado menos 8x más 16. Me conviene pasarlo aquí. 8x cuadrado menos 7x cuadrado sería x cuadrado. Menos 8x queda. Y este 1 que está sumando pasa a restar con el 16 sería más 15. Algo similar con el otro lado, ¿no? Tendría 7x cuadrado más 1 igual a menos 4x cuadrado más 4x menos 1. Este lo paso acá a sumar, sería 11x cuadrado. El 4x pasa a restar. Y el 8 pasa a sumar con el 1, quedaría 9, ¿no? Y ahí están las dos ecuaciones que se generan. ¿Bien? Bueno, lo dejo ahí si desean tomar una capturita. Unos segunditos y listo. A ver, borramos entonces porque ya lo tenemos todo listo. Bien, resolvemos por este lado. Aquí sería menos 3 y menos 5, o menos 5 y menos 3. Ya aplicamos una aspa simple. Y por el otro lado, si analizamos aquí el discriminante sale negativo. ¿Ah? Entonces, como sale el discriminante negativo, no hay valores reales, menos pues enteros, ¿no? Nos piden justamente soluciones enteras, por eso este de aquí ya no lo trabajamos, solamente por este lado. Ahora sí, un aspa simple, xx, menos 3 por menos 5, verificamos que en el aspa nos da menos 8, igualamos a 0 como en el caso anterior, el 3 pasa a sumar, ahí está x igual a 3, lo igualamos a 0, el 5 pasa a sumar, y ahí está el otro valor. Entonces tenemos que las soluciones enteras serían 3 y 5, ¿no? Soluciones enteras. Nos piden la suma de esas soluciones enteras. Entonces la respuesta sería 8. Alternativa B. Correcto, por ahí Hans está al día con todas las preguntas. Muy bien. Vamos entonces con el ejercicio 4. Las hermanas Lucy y Millie viven en una torre habitacional. Ellas tienen sus apartamentos en el N-2 y M-5 piso respectivamente. Si n y m son la suma de los cuadrados y cubos respectivamente de las soluciones de x menos 2 por x más 2 igual a 5 por x menos 1 menos 6, ¿a cuántos pisos se encuentra el departamento de Millie con respecto al de Lucy? Bueno, a ver, veamos. Vamos a resolver esa ecuación entonces, ¿no? Para eso recordemos pues que eso de aquí sería una diferencia de cuadrados, esto es x al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Por aquí tendríamos 5x menos 5. Entonces, bueno, tenemos x cuadrado, 4 negativo, acá sería 11. ¿Qué pasa con el menos 4? Me darían 7, ¿no? Entonces me quedaría x cuadrado menos 5x
más 7, ¿no? Más 7. Ahí está. Bueno, aquí está paso por paso. Vamos a borrar entonces. X cuadrado menos 4, 5x menos, acá sería menos 11, paso a sumar con el 4, 7, y el 5x pasa a restar. Listo. Ahora, esta ecuación x cuadrado menos 5x más 7 igual a 0, no tiene soluciones enteras. Entonces, buscarla por aspa simple no me sirve mucho. Pero hay un detalle, miren, aquí me dicen que n y m son la suma de los cuadrados y cubos respectivamente de estas soluciones. Pero, ¿qué sucede? No necesito hallar las soluciones para hallar la suma de los cuadrados de las soluciones y tampoco la suma de los cubos de las soluciones. No necesito. Lo único que necesito saber es cuánto es la suma de las soluciones y el producto de las soluciones. Entonces vamos a usar justamente eso, ¿no? Vamos a considerar que A y B son las soluciones de esta ecuación. Entonces sabemos por la relación que existe en los coeficientes, entre los coeficientes y las soluciones, que A más B sería menos B sobre A, es decir, 5, y A por B sería C sobre A, es decir, 7. Entonces, A más B sería 5, al final, ¿no? Menos 5 entre 1, que vale 5, y A por B sería C sobre A, que sería 7 entre 1, y eso es 7. Bien, entonces, estos datos los vamos a usar para hallar la suma de cuadrados y la suma de cubos. Bueno, a ver, aquí la identidad, y la notamos hace rato, tenemos una identidad que dice que a cuadrado menos 2 veces ab más b cuadrado es igual a a menos b al cuadrado. Y hay otra que dice esto, ¿no? Que a más b al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado más 2 veces ab. Entonces yo quiero este valor, por lo tanto, esa suma de cuadrados sería a más b al cuadrado menos 2 veces ab. Y eso es lo que voy a usar aquí. Entonces vamos a reemplazar, la suma yo sé que vale 5, y el producto sé que vale 7, entonces lo reemplazamos. Sería 5 al cuadrado, que es 25, y 2 por 7, que es 14. 11, ¿no? 11. Ya sabemos entonces que n vale 11. Aquí 11. Ya, esa es la suma de los cuadrados. Y la suma de cubos, algo similar. A ver, la suma de cubos lo podemos escribir como la suma al cubo menos 3 veces a por b por a más b. Así. Suma al cubo menos 3 veces a por b por a más b. Si reemplazamos entonces el 5 aquí, el 7 aquí, el 5 aquí, lo tenemos listo, ¿no? Ahí está, sería 5 al cubo, 125, menos 3 por 7 por 5. A ver, 3 por 7 es 21. Aquí sería 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 105, ¿no? 125 menos 105, eso es 20. Por lo tanto, el valor de m es 20. ¿No? El valor de m es 20. Acá lo reemplazamos por aquí. Eso quiere decir que ellas viven en el piso 9 y en el piso 15, ¿no? Entonces, ¿cuántos pisos de diferencia hay? Pues hay 6 pisos de diferencia, ¿no? La respuesta es la alternativa B. Bien, Hans está en todas, ya está en la 4 también. Correcto, Hans, muy bien. Bien, vamos por la número 5. Dice, Dayana es menor que su hermana Gabriela en 12 años y mayor que su hermano Sebastián en 5 años. Si Dayana nació cuando su mamá tenía 35 años, determine cuántos cuántos años como mínimo debe tener Dayana para que la suma de la edad de su edad con la de sus hermanos sea mayor que la edad de su mamá. Ya, entonces vamos a considerar que Dayana tiene X años. Dice que es menor que su hermana en 12 años, así que su hermana tiene 12 años más, X más 12. Pero dice que es mayor que su hermano Sebastián en 5 años. Entonces, si ella tiene X, Sebastián tiene X menos 5. Dice, si Dayana nació cuando su mamá tenía 35 años, o sea, la mamá tiene la edad de Dayana más 35 años, está X más 35, y se determina cuántos años como mínimo debe tener Dayana para que la suma de su edad con la de sus hermanos sea mayor que la de su mamá. Entonces vamos a sumar la edad de Dayana y la edad de sus hermanos, y eso debe ser mayor que la edad de su mamá.
Lo planteamos de esta manera, entonces ahí está la suma de las tres edades mayor que esta. ¿Podemos eliminar aquí? Un X se puede, sí, se está sumando o restando en miembros diferentes, haciendo lo mismo, se elimina, ¿no? Bueno, tendría entonces 2x menos 7 mayor que 35. Ese 7 lo paso a restar, bueno, 2x más 7, ¿no? Igual a 35. Vamos a escribirlo aquí, ¿no? X sería 2x. 12 menos 5 más 7. 7 lo pasamos a restar con 35, me queda 28. Por lo tanto, X vale 14. Ahora, normalmente cuando nosotros hablamos de años ya en personas, son años enteros. Entonces, la de Diana, si es mayor que 14, ya podemos decir que es 15, ¿no? Lo mínimo, 15 años. Entonces, la respuesta sería la alternativa C. Por lo tanto, clave, la alternativa C. Bien, a ver, vamos con el ejercicio número 6, entonces. Primero vamos a ver si hay algún comentario hasta aquí. Bueno, supongo que la mayoría de ustedes ha visto ya problemitas similares, ¿no? Entonces, no es tan difícil esta parte porque estamos recordando probablemente algo que ustedes ya hayan visto, ¿no? Bueno, a ver, dice, el perímetro de un cuadrado de lado x menos 1 metros es mayor a 4 metros, pero no más de 10 metros. Determina la suma del menor y mayor valor entero posibles del área de un cuadrado cuyo lado es el doble del lado del primer cuadrado aumentado en 3. Bien, este problemita lo podemos ver desde dos puntos de vista, ¿no? Podemos verlo como una desigualdad, pero también como una inecuación. Bueno, vamos a plantearlo entonces. Para el primer cuadrado tenemos lo siguiente, ¿no? El perímetro de un cuadrado de lado x menos 1 metros es mayor a 4 metros. Ya, pero me hablan del perímetro de un cuadrado. Entonces, si el lado del cuadrado es x menos 1, el perímetro será 4 veces x menos 1. Recordemos que el cuadrado tiene 4 lados igual, ¿no? Ese sería su perímetro. Ya, entonces, respecto a este perímetro que me dice el problema, dice que es mayor a 4 metros, pero no más de 10 metros. Lo escribimos así, ¿no? Mayor que 4, pero no más de 10 metros. Ahora, según lo que nosotros hemos visto en las desigualdades con los números reales, podemos pasar a dividir todo por 4, ¿no? Todo por 4. Ahora, vamos a optar por esa opción, porque la otra opción incluye también una propiedad de los números reales que la voy a escribir aquí de todas maneras, porque en algunos otros problemas es necesario aplicarlo. Miren, la propiedad dice que si hay un término en medio, se puede separar así. Y colocamos ese término como un medio y ya está. Y eso, como ustedes pueden ver, son inecuaciones lineales que ustedes conocen, ¿no? 4 lo pasamos a dividir, me quedaría 1. Este 1 lo paso a sumar y ya tendría el x, ¿no? Mayor que 2. Por este lado, este 4 lo paso a dividir, son 2,5. El 1 lo paso a sumar, 3,5, ¿no? Entonces, por este lado tendría así, ¿no? X mayor que 2 y x menor o igual que 3,5. Pero ¿qué sucede? Lo podemos juntar nuevamente. Así como lo separamos, ese x que está en medio va a quedar limitado por 2 y 3,5. Pero como les repito, cuando son números, esta forma es muy larga. Aquí de frente lo pasamos a dividir, miren, el 4 a dividir, 1, x menos 1, 2,5, el 1 sumar a ambos lados, entonces tendríamos 2x y 3,5, ¿no? Entonces, obviamente este es un poquito más corto, ¿no? Con desigualdad. Pero repito, es bueno que ustedes conozcan la propiedad porque ¿qué más pasaría si aquí hay un x o aquí hay un x? Tengo que separarlo de todas formas, ¿ya? Muy bien, a ver, sigamos. Entonces hemos llegado a que x es mayor que 2 o 2 es menor que x y x es menor o igual que 3,5, ¿no? Ahora, nos piden determinar la suma del menor y mayor valor entero posible del área de un cuadrado cuyo lado es el doble del lado del primer cuadrado aumentado en 3, ¿no? Entonces, el lado sería 2x, le aumentamos 3, serían 2x más 3, ¿no? Vamos a escribirlo por aquí, para el segundo cuadrado.
El lado sería 2 por x más 3, ¿no? Bueno, no x, sino el lado del primero, que era x menos 1. 2 por eso más 3. Si operamos aquí sería 2x menos 2 más 3, y eso sería 2x más 1. Entonces, como ya sabemos que el x va a variar aquí, de acuerdo a lo que nos dice asterisco, le podemos dar forma a esta expresión. Ahí sí tenemos que darle forma porque necesitamos construir esa expresión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es multiplicar por 2. Tendríamos 4 y 7 en ambos extremos, todo por 2. Luego le sumaríamos 1 que nos daría 5 y 8, ¿no? 5 y 8. Bien, entonces, eso quiere decir que el lado del segundo cuadrado varía entre 5 hasta 8, ¿no? Hasta 8. Pero lo que nos pide es la suma del menor y mayor valor entero posibles. Menor y mayor valor entero posibles. Entonces aquí, pero del área, pero obviamente si esto es mayor, el área es mayor, ¿no? Entonces aquí sería cuando esto toma valor entero 6, ¿no? Y el máximo sería cuando toma 8. Por lo tanto, le podemos dar el valor entero directo o, teniendo en cuenta que los lados no necesariamente van a ser enteros, podemos todavía elevar primero al cuadrado y luego determinar, ¿no? A ver, elevamos al cuadrado aquí 25, 64, entonces este sería el área. ¿Cuál es el menor valor que puede entrar en el área? Allá, 26. Entonces, ojo, recuerden que en los números reales existen infinitos valores. De repente ustedes decían, valor entero, ya luego del valor entero sería 6, pero me salía 36, ¿no? Y eso no era correcto, porque la longitud podría ser un número decimal. ¿Sí? Si es que yo sé que tiene que tomar valor entero de todas maneras, ahí sí, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos elevado al cuadrado. Y según la semana pasada vimos, elevamos al cuadrado, 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 y no hay ningún problema, la desigualdad se mantiene. Entonces, el menor valor entero que sería 26, pero el mayor valor entero que toma sería 64, ¿no? Por lo tanto, 90 metros cuadrados sería la suma del área mayor con el área menor. La respuesta es la alternativa A. Alternativa A. Correcto. En unos segunditos y nos vamos a la pregunta número 7. Dice, Giselle confecciona y vende polos y camisas. Ella resume sus movimientos comerciales en la tabla siguiente, ¿no? Polos, camisas, la cantidad de polos y camisas, el precio de costo de cada polo y camisa y el precio de venta, ¿no? Dice, si la ganancia por la venta de camisas excede a la ganancia por la venta de polos en más de 2.230 soles, determina la suma de cifras de la cantidad de camisas que confeccionó y vendió Giselle, sabiendo que X toma su mínimo valor. Bueno, como es cantidad X tendría que ser entero, pues, ¿no? Si fuese solamente precio, ahí no hay problema, puede tomar valores enteros o decimales. Pero como el X forma parte de la cantidad, necesariamente tiene que ser un valor entero. Además, debe ser de modo que esto sea positivo, así que debe ser mayor que 3, ¿no? Bueno, vamos a anotar lo que dice, ¿no? La ganancia por la venta de camisas excede a la ganancia por la venta de polos. Vamos a calcular eso, ¿no? La ganancia por la venta de los polos sería, a ver, primero, ¿no? Precio de venta, X más 10 por X menos 3, que es la cantidad, eso sería el ingreso. Si yo le resto lo que me costó, que sería X por X menos 3, tendría entonces la ganancia. Ahí está. Ahora, si yo factorizo el X menos 3, me quedaría X más 10 menos X, que es 10. O sea, esto de aquí al final me queda 10 por X menos 3. Esa sería la ganancia de los polos, ¿no? Ahora vamos a ver la ganancia de las camisas. Se venden las camisas a X más 30 y la cantidad es X más 20. Entonces ahí el ingreso sería X más 30 por X más 20. Pero le costó 10 soles cada camisa. Entonces lo que gastó fue 10 por X más 20. Si restamos esas dos cantidades, tenemos la ganancia de las camisas. Bueno, aquí también X más 20 se repite, entonces nos quedaría X más 30 menos 10, y eso es X más 20. X más 20 por X más 20, X más 20 al cuadrado. Bien, según el problema dice que la ganancia por la venta de camisas, o sea, esta de aquí, excede a la ganancia por la venta de los polos, que está por aquí, en más de 2.230. Quiere decir que si yo resto estos dos, eso debe ser más
o mayor que 2230. Así. Bueno, vamos a resolver esto, entonces recordemos que esto de aquí es x cuadrado, el doble del producto del primero por el segundo sería 40x, por aquí 400, por aquí tendríamos menos 10x más 30, ¿no? A ver, vamos a anotar esos cálculos aquí para que ustedes vean de dónde salían. Entonces sería x cuadrado más 40x más 400 menos 10x más 30. Ya, si este 30 lo paso a restar, me quedarían 2200, que si pasan a restar con el 400 me quedarían menos 1800. 40x menos 10x serían 30x, y el x cuadrado que está solito baja, ¿no? Por lo tanto, eso sería mayor que 0, que es justamente esta inecuación, ¿ya? Entonces, a ver, ahí, si desean tomar una capturita, y vamos aquí a limpiar. Listo, ya sabemos de dónde vino esta inecuación. Pero esa inecuación es una inecuación cuadrática. Entonces, debemos hallar los puntos críticos y para eso nos conviene factorizar. En este caso, este 1800 es 60 por 30. Me conviene más 60 por menos 30, ¿no? Porque 60 menos 30 me da 30, entonces verifica el aspa simple. Así que lo puedo escribir como x más 60 por x menos 30. Veamos los puntos críticos, sería menos 60 y 30. Pero hay un detalle, ¿no? Que también nos puede ayudar en muchos problemitas. Yo sé que eso tiene que ser mayor que 0, x menos 3 es mayor que 0, entonces x es positivo, y es más, es mayor que 3. Entonces x más 60 sería positivo. Por lo tanto, lo único que me queda es que x sea mayor que 30, ¿no? Si no, los ubico en la recta numérica, miren aquí 60, negativo, 30, más, menos, más. Me piden los positivos, que sería lo que está de menos infinito hasta menos 60, y de 30 más infinito. Pero ya nosotros teníamos un dato, como les platicé hace un rato, ¿no? Hasta el momento tenemos eso. Pero x menos 3 debe ser mayor que 0, así que descartamos este lado y nos quedamos con el 30 en adelante. Como les comentaba hace un rato, ese x no solamente tiene que ser mayor que 3, sino entero también. Entonces, el mínimo valor que tomaría sería 31. ¿Ya? Mínimo valor sería 31. Pero como nos piden, a ver, dice, determina la suma de cifras de la cantidad de camisas que confeccionó y vendió Giselle. A ver, sabiendo que x toma su mínimo valor, o sea, x es 31, 31 más 20 sería 51. La suma es 6, ¿no? La respuesta sería la C. Respuesta alternativa. Bien. Veamos si hay algún comentario por ahí. Correcto. Y bueno, terminamos la última. Es decir, la inecuación cuadrática en la variable x admite como solución cualquier valor real, siempre que n esté en este intervalo, haya el valor de a más b. Bueno, a ver aquí. Eso tiene que ver con el trinomio positivo, porque si ustedes recuerdan, el único caso en que se, bueno, es ecuación cuadrática, inecuación cuadrática, el único caso en el que se cumple para todos los reales es cuando estamos hablando del trinomio positivo, o cuando el discriminante es menor que 0. Pero, analizando un poquito más, vamos a pasar todo a un solo lado, a ver, 6x al cuadrado sumar, lo juntamos con el n, y estamos obteniendo que eso debe cumplirse para todo x real. Ya, aquí viene el teorema del trinomio positivo. Eso se cumple siempre y cuando esto sea positivo y el discriminante sea menor que 0. Para el discriminante es b cuadrado, que sería n cuadrado, menos 4 veces a por c, o sea, n cuadrado menos 4 por n más 6 por 2. ¿Ya? Eso es lo que estamos aplicando. Aquí está. Primero, n más 6 positivo, y por otro lado, n cuadrado menos 4 por n más 6 por 2 menor que 0. ¿De dónde sale esto? Discriminante, ¿no? Discriminante menor que 0. Bien, entonces vamos a resolver. Por un lado el n sería mayor que menos 6, y operando un poquito aquí tenemos n cuadrado menos 8n menos 48 menor que 0. Para resolver la última, aspa simple, ¿no? Vamos a anotarlo por aquí. N cuadrado menos 8n menos 48 menor que 0. N por aquí, n por aquí. A ver, 48. 6 por 8, 16 por 3.
Estamos viendo. ¿12 por 4, ¿no? 12 por 4. 12. De ahí sale el n menos 12 por el n más 4 que está por aquí, ¿no? Bien, podríamos aprovechar este dato, ¿no? Que x, n es mayor que menos 6, pero si lo aplicamos aquí, a diferencia del caso anterior, no me aporta mayor dato, así que resolvemos aquí los puntos críticos, ¿no? Ubicamos el menos 4 y el 2, el 12, es más 12. El menos 4 sale de aquí cuando lo igualamos a 0, el 12 sale de aquí. Entonces aquí más, menos y más. Y en este caso queremos que sea menor que 0, así que tomamos los negativos. Aquí. Por lo tanto, el conjunto solución, hasta esa parte, primero, n es mayor que menos 6, n pertenece al intervalo de menos 6 a más infinito. Y segundo, debe pertenecer a este intervalo, ¿no? De menos 4 a 2. Ahora, el i significa una intersección, así que eso quiere decir al final que me quedo con el intervalo de menos 4 a 2. Porque el menos 6 está por aquí, entonces si yo lo intersecto, está, ese sería el menos 6, la intersección sería esta parte, ¿no? Bien, yo tengo el intervalo. Sí, un segundito, ahí está, miren, este sería B, y ya calculamos el valor de menos B, que sería 8. Con eso terminamos, chicos. Gracias. Esta es la respuesta. Y las claves de los créditos. Correcto. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Cuídense.